Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y es un placer estar con ustedes en la segunda parte de los antecedentes e inicios del cine de terror. En la primera entrega abordamos los orígenes de la literatura gótica, que fue el antecedente del término y el precursor e inspiración para las primeras creaciones en el cine. Así que si aún no han escuchado la primera parte, los invito a hacerlo. Recuerden que pueden escucharlo a través de Spotify y YouTube. Solamente búsquenos como punto T. Y si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse y seguirnos en ambas plataformas. Continuamos con la primera mitad del siglo XX, en donde aún contamos con el cine silente o mudo. En el año de 1913, The Werewolf fue la pionera del cine en el tema de hombres lobo, procedente de Estados Unidos y dirigida por Henry McRae. En ella, una india perdía a su marido y transmitía a su hija todo el odio que sentía hacia el hombre de raza blanca responsable del suceso, y la hija se convertiría en un horroroso monstruo. Por desgracia, este cortometraje de 18 minutos se perdió en un lamentable incendio hace décadas. En ese mismo año también se estrena El estudiante de Praga, fábula moral de aliento fáustico que tendrá un remake en 1926. Se considera que es la primera película de cine de arte y de cine de autor de la historia, protagonizada por Paul Wagner en su debut cinematográfico, que también lleva a cabo las labores de producción, dirigida por Stephen Wright y escrita por Hans-Heinz Ebert. Se rodó en los estudios Babelsberg y en locaciones en Praga y sus proximidades. En 1920, Lon Chaney, actor estadounidense, apodado El hombre de las mil caras, se convierte en sinónimo de terror cinematográfico, gracias a sus vanguardistas maquillajes y, bueno, su talento inconmensurable. Los tres iconos tenebrosos de su filmografía son El jorobado de Notre Dame, El fantasma de la ópera y London After Midnight, quizá la película perdida más mítica e influyente de todos los tiempos. El jorobado de Notre Dame, filmada en 1923, dirigida por Wallace Worsley, es muy conocida por los grandes decorados que recrearon el París del siglo XV y por la solvente interpretación y espectacular maquillaje de Lon Chaney, como el torturado compañero de Notre Dame en París. El fantasma de la ópera, basada en la novela homónima de Gaston Leroux, ya había tenido una primera adaptación antes de 1925, pero esta se perdió, por lo que la única película preservada fue dirigida por Rupert Julian. London After Midnight fue dirigida por Ted Browning y estrenada en 1927, después de Nosferatu. Es la segunda película en la historia del cine que tiene entre sus personajes a un vampiro. En lo que respecta al frente europeo, sombras expresionistas se cernían sobre Alemania. El gabinete del Dr. Caligari de 1920 le tomó el pulso a una sociedad que se estaba sumiendo, cual sonámbula, en una alucinación colectiva, mientras que el Nosferatu de 1922 de Murnau se manifestó casi como un tratado de las posibilidades ocultistas del cinematógrafo. Y detengámonos un poco con Nosferatu, ya que además de ser un filme que marcó, también forma parte del movimiento del expresionismo alemán, un importante movimiento cultural de la época
y por supuesto también para el cine. Además, tanto los personajes de Drácula como de Frankenstein es uno de los mitos literarios más potentes y visionarios del siglo XIX. En ellos se funden magistralmente lo ancestral, el pasado, lo oculto, el ansia de eternidad y el progreso y los miedos al futuro y la ciencia, hechizo y razón. Al principio no tuvo mucho éxito y quedó envuelta en la polémica ante la denuncia de plagio por parte de los herederos de Stoker. La película fue prohibida. Algunas cintas se salvaron y se convirtieron en una obra de culto. Francis Ford Coppola hizo en 1992 una adaptación, titulada Drácula de Bram Stoker. El protagonista fue Gary Oldman en una actuación y caracterización inolvidables, junto a los actores Winona Ryder, Keanu Reeves y Sir Anthony Hopkins. Una producción en la que destaca la puesta en escena, tanto en escenografía como vestuario. Obtuvo 3 premios Oscar: vestuario, maquillaje y sonido. 1930. La Gran Depresión. Fue un sueño de la razón capitalista que produjo monstruos, Drácula y el Doctor Frankenstein, ambas de 1931. Se configuraron como la gran catarsis gótica que Estados Unidos necesitaba en tiempos difíciles. Además, crearon toda una caligrafía del horror de la que el género sigue dependiendo hoy en día. El estudio que los vio nacer, Universal, dominó el resto de la década sin demasiadas complicaciones. La momia, El caserón de las sombras, ambas de 1932, El hombre invisible de 1933 y La novia de Frankenstein de 1935 son algunas joyas de su cegadora corona. Otros estudios intentaron plantarle cara, pero solo Los crímenes del Museo de Cera de 1933 y El hombre y el monstruo de 1931, innovadora adaptación del mito de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, se acercaron. Llega 1940. Es la década de Walt Newton, superproductor de la RKO, que es considerado el gran catedrático de la Universidad de la Sugestión. Sus colaboraciones con Jacques Tourneur, especialmente La Mujer Pantera de 1940, demuestran que el bajo presupuesto puede ser sinónimo de alta distinción. Mientras tanto, la Universal comenzó la década añadiendo un nuevo nombre a su Olimpo, El Hombre Lobo de 1941, que solo 2 años después conocería el monstruo de Frankenstein en La Zingara y los monstruos en 1943. Fue el origen de la ensalada de monstruos del estudio, un lento y progresivo descenso de calidad que culminó en la autoparódica Abbott y Costello contra los fantasmas en 1948. Los cómicos le clavaron una estaca en el corazón al legado de sombras de la Universal, pero de paso acuñaron la posmodernidad del cine. Luego de atravesar una época de decadencia, en 1950 el terror tiene temas más sociales, entrando en una muy fructífera comunión con su género hermano, la ciencia ficción. Sobre todo a los espectadores de los 50 les asustaba el átomo y demás prodigios científicos, La mujer y el monstruo, La humanidad en peligro, ambas en 1954, y Tarántula en 1955 son buenos ejemplos. El escalofrío en 1959 de William Castle mezclaba LSD con trucos en la sala, mientras que La maldición de Frankenstein de 1957 desempolvó la vieja mesa de operaciones.
Fue el origen de la Hammer Films, productora británica, que cogió el testigo de la Universal y reanimó a sus viejos monstruos, dando así Drácula de 1958 y La momia en 1959. En realidad fueron las reposiciones de los clásicos de Universal en televisión, unidas bajo el sello de Shock Theater y la mítica revista de Forrest J. Ackerman, Famous Monster of Finland, que ya habían reavivado el interés por los clásicos antes de que la Hammer les insuflara color y hemoglobina a raudales. ¿Qué les ha parecido la primera parte del siglo XX del cine de terror? Evolucionó con gran rapidez, tanto que casi cae en la total decadencia, al querer repetir la misma fórmula una y otra vez. ¿Creen que hoy en día ocurre lo mismo? Aunque, si bien es cierto, otra de las cosas que siguen replicando es la creatividad al tener poco presupuesto, pero hay muchos filmes que han sido exitosos. En cuanto al expresionismo alemán, es un tema bastante interesante, así como todos los detalles de Nosferatu. ¿Les gustaría que se hiciera un episodio especial de ambos temas? Si es así, déjenlo en los comentarios o de qué temas o películas les gustaría conocer. Fue un placer estar con ustedes en el momento en el que hayan elegido escuchar el episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y que tengan dulces y macabras pesadillas. Hasta la próxima.